les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Carísimos hermanos, en Cristo Jesús, paz a vosotros. Vamos a meditar en un versículo de la Escritura que cuando lo leí, hermanos, me llamó mucho la atención, porque es un deseo muy grande que todos nosotros quisiéramos también recibir y que alguien nos dijera en alguna oportunidad. El Salmo número 20 dice lo siguiente, hermanos. Dice la palabra de Dios: Óigate Jehová en el día de conflicto, defiéndate el nombre del Dios de Jacob. Envíete ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todos tus presentes y reduzca a ceniza tu holocausto. Dete conforme a tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos por tu salud y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Y finaliza el verso 5, ahí nos vamos a quedar. Cumpla Jehová tus peticiones. Vamos a meditar en esta oportunidad en un tema al cual hemos puesto como título: cuando Dios concede los deseos de nuestro corazón. Así le vamos a poner: cuando Dios concede los deseos de nuestro corazón. Este salmo fue escrito por David, según lo que observamos en su título. David fue un hombre muy valiente y que, de acuerdo a la Escritura, era conforme al corazón de Dios. De hecho, cuando el Señor lo escogió y le dijo a Samuel que fuera a ungir a David como rey, porque Saúl había desobedecido, y antes de desecharlo ya el Señor había encontrado un sustituto. Y ese sustituto, este rey que iba a suceder, ¿verdad?, posteriormente a Saúl, este rey tenía esa característica: quiero que vayas a ungir a alguien que es conforme a mi corazón. Así lo dijo el Señor. Ahora, este salmista, escritor, rey, guerrero, y que tenía tantas virtudes, tuvo una vida de grandes experiencias. Experiencias difíciles y experiencias de bendición. Tuvo alegrías, pero también tuvo que enfrentar tristezas. Y este hombre de tanta experiencia es el que tomaremos como base en esta oportunidad para extraer de él un consejo para nosotros. David, que escribió ¿cuántos salmos, hermanos? ¿Cuántos salmos habrá escrito David? Hay 150 salmos, ¿verdad? Y de todos esos, ¿cuánto escribió David? Por ahí veía un número que escribió alrededor de 78 de los 150 salmos. 78 de los 150 salmos, algunos 12 de los hijos de Coré que también escribieron. Hay 2 salmos que se le atribuyen a Moisés, un salmo que se le atribuye a Salomón inclusive. Hay alguno que se le atribuye a Asaf también, tiene un par de salmos. Y entre todos quedan como unos 40 salmos de los cuales se desconoce quién es su autor. Pero qué interesante poder observar que la mayoría de todos estos, ¿quién los escribió? Este hombre que fue conforme al corazón de Dios. Y que aún, hermanos, el escritor a los Hebreos también aclara y dice que fue usado por el Espíritu Santo de Dios cuando él habló. Así es que tenga por seguro que cada palabra que acá diga es enseñanza para la iglesia y podemos obtener nosotros mucha sabiduría de ella. Este salmista dijo que el Señor te oiga el día del conflicto. Qué bonito sería. ¿Cómo ve usted, hermano? Cuando anda en aflicción, cuando anda en problema, cuando anda atribulado, no tiene para pagar la cuenta, ya viene el que le va a cobrar la luz. Y de pronto usted dobla rodillas, ¿qué sucede? Y el Señor le contesta. ¿No es bonito este deseo, hermanos? Que el Señor te oiga en el día del conflicto, que te defienda el nombre del Dios de Jacob. Hay problemas en la vida, hermanos, y guerras que no las peleamos nosotros, sino que nuestro Dios las pelea por nosotros. Y a veces, humanamente hablando, no hay forma de resolverlas, y el Señor se manifiesta y nos da la respuesta.
¿Le ha pasado a usted eso? ¿O de pronto solo a mí me ha pasado? ¿Qué piensa? ¿No le ha pasado a usted algo de ello? Que cuando usted tiene problemas, usted no termina peleando esas batallas, sino es Dios quien las pelea por usted. ¿Verdad que nos ha pasado? Y dice más todavía, que te envía ayuda desde el santuario. Que te envía ayuda desde el santuario. Que desde Sión Él te sostenga. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no importa donde usted esté, no importa donde usted se encuentre, usted acuda al Señor, doble rodillas, pídale de corazón y el Señor se va a manifestar. Desde acá, desde la casa de oración, allá va la respuesta. Tal vez usted por allá en problemas, tal vez usted por allá en dificultades, tal vez allá por allá pidiéndole al Señor, y aquí una iglesia orando junto a usted, usted allá, la iglesia acá, y desde aquí el Señor envía bendición y vida eterna. Allí dice que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión Él te sostenga. Dice más, haga memoria de todos tus presentes. Haga memoria el Señor de todo lo bien que te has portado, de toda la lucha que has dado como buen soldado de Jesucristo, y reduzca a ceniza el ¿qué? Tu holocausto. Esto me recuerda, hermanos, hace algún tiempo, usted se va a recordar esta historia. Habían unos profetas que se consideraban profetas de Dios, pero servían a otro, a Baal. Y de pronto le dijo Elías, hagamos una prueba, yo voy a hacer aquí mi holocausto y ustedes hagan el de ustedes, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y de pronto dice que ellos empezaron a pedirle a su Dios. ¿Le contestaba? No contestaba ese Dios, ¿verdad? No contestaba. ¿Y qué les decía Elías? Háblenle más fuerte, quizás está dormido, tal vez se ha ido y no ha regresado, háganle tiempo. Hasta se cortaban, dice, ¿verdad? Tal vez así nos responde ese Dios, porque ellos tenían esas costumbres. Era parte de las prácticas idolátricas que tenían ellos, ¿verdad? Para sus dioses. Inclusive hemos aprendido que ellos sacrificaban a sus propios hijos, los pasaban por fuego. Ahí dice la Escritura, cuidado que entre vosotros hay alguno que pase por fuego a su hijo. ¿No dice así la Escritura? Así nos enseña. Ella era la práctica. Allí se andaban cortando, gritaban, hacían. ¿Les contestó el Dios? Viene Elías, ¿verdad? Y qué bonito el Señor cómo le responde. Háganme un zanjo aquí alrededor, háganme un hoyo. Échenle 12 cantaradas de agua. Mojen, si es posible, el holocausto. Un rayo solamente y quemó el holocausto. Haga memoria de tus ofrendas. Acepte tu holocausto. Que el Señor responda a esa plegaria, porque conoce su buen proceder como hijo de Dios. Porque la ofrenda que usted le da es su conducta. Porque la ofrenda que usted le da es su testimonio. Porque la ofrenda que usted le da es el ejemplo delante de los demás, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y después dice David, que Dios te dé conforme a tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos vamos a alegrar por la salvación que tú tengas y alzaremos el pendón en el nombre de nuestro Dios, que conceda todas tus peticiones. ¿Qué es eso de alzar el pendón, hermanos? ¿Qué es eso de alzar el pendón? El pendón es un banderín. El pendón es un banderín. Usted está alzando la bandera en el nombre de Dios. Por ello, alcemos la bandera con orgullo. Bendito sea el Señor, que una vez más vemos manifiesta la gloria de Dios en la vida de sus hijos. Ahora, me queda una pregunta acá, hermanos, si quiero compartirla con ustedes, y ahí nos vamos a dedicar el resto de esta disertación. ¿Cómo hacer para que Dios conceda las plegarias de nuestro corazón? Porque esto es hermoso, ¿verdad? Que sea Dios quien te conteste desde el santuario. Que sea Dios el que te responda desde Sión y te mande la ayuda. Que sea Dios el que te anda cuando el auxilio lo necesitas. Que sea el Señor el que te brinde a ti la solución al problema que tú tienes. Es bonito. ¿Qué debemos hacer para gozar del favor
de Dios. Hay ocasiones que uno pide, no hay respuesta, ¿verdad? Y después vuelve a pedir y no oye que el Señor responde. Y a veces nos hemos atrevido a decir, porque lo he escuchado aún dentro de la iglesia, es que el Señor a mí no me oye, el Señor no responde, el Señor no me atiende, el Señor se ha olvidado de mí. Inclusive el salmista en una oportunidad lo dijo: ¿hasta cuándo, Jehová, dijo, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo estaré poniendo consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo el enemigo se va a seguir burlando de mí? Y quizás en alguna oportunidad hemos sentido que posiblemente, tal vez, quizá, el Señor no nos escucha. Pero de pronto nos hemos puesto a pensar nosotros, ¿qué necesitamos hacer para que Dios nos oiga? ¿Qué hizo Elías para que Dios lo oyera? ¿Tuvo que hablar? ¿Tuvo que decir? ¿Tuvo que hacer? Empezó a gritar, se cortó. Allí la respuesta inmediata de Dios. ¿Qué hacer para que Dios conceda las peticiones de mi corazón? Yo solo le quiero dejar esta tarde 3 consejos, hermanitos. 3 consejos de qué debemos de considerar como hijos de Dios, para que a la hora que usted doble rodillas sienta la confianza, sienta la seguridad que Dios está con usted y le va a auxiliar. Primero que nada, hay un salmo muy hermoso, un poquito más adelante del que estamos leyendo, el Salmo número 37, siempre escrito por David. En su versículo 4, yo creo que esta cita ya la conocemos muy bien, ¿verdad? Pero ¿qué hacer para que Dios conceda las plegarias de mi corazón? Para que Dios conceda los deseos de mi corazón, para que Dios responda a mis peticiones. ¿Qué debemos hacer, amada iglesia? Deleítate a sí mismo en Jehová, y ¿qué dice? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ahora quiero preguntarle a usted, ¿nos deleitamos en Jehová nosotros? ¿Se deleita en Jehová usted? Llega el sábado, hermanos, y ¿cuántos de nosotros? Ay, mañana es sábado y tener que ir a la iglesia, ay, no tengo ganas, tan lejos que me... A veces a los obreros nos toca, ¿se ha fijado, verdad? A veces a los obreros, y tengo que cruzarme el río, y anoche cayó la lluvia y no sé si voy a poder, voy a llegar todo mojado, se me van a arruinar los zapatos. Y el Señor solamente dice: deleítense en Jehová, alégrese en Jehová, porque el deleite es a la alegría, el deleite es el gozo, el deleite es el placer que usted siente, la felicidad que usted siente de estar en los caminos del Señor. ¿En cuántas ocasiones o momentos de la vida algunos de nosotros hemos dicho en alguna oportunidad: ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor debería estar allá afuera. O como la mujer de Lot, intentar ver para atrás, ¿verdad? Cuidado, nos podemos hacer estatua de sal. ¿Cuántos de nosotros en alguna oportunidad decimos: ya, ¿para qué seguir, verdad? No vale la pena. ¿Cuántos de nosotros en alguna oportunidad, tal vez por el desánimo, tal vez por la tristeza o la desilusión, en algún momento que quizás clamamos y tal vez no escuchamos respuesta de Dios, empezamos a desanimarnos, a decepcionarnos? Hermano, tengo días de no verlo en la iglesia, ¿qué le pasa? Ay, hermano, no, ya. Ay, de otro día lo voy a acompañar. ¿Se ha fijado que a veces hasta nos inventamos enfermedades para no venir, hermano? Viera qué enfermo he estado. Pues sí, pero ahí lo vi en el mercado el domingo temprano. Ahí la maleta que se tiró encima, ¿verdad? Eso no es enfermedad, por lo menos yo sé que no es enfermedad, ¿verdad? Pero hay momentos en que nos pasa que cuando el día sábado se acerca, la enfermedad viene y el domingo se va. ¿Sí? Mire qué terrible, ¿verdad? Mire nos deleitamos en Jehová. Para nosotros es un placer estar acá. Para nosotros es un placer estar delante de Dios. Hermanos, vamos a hacer culto de oración todas las noches a las 8. Nos vamos a unir en oración la iglesia. Ay, ya son las 8 y los hermanos quieren que oremos. Ay, no tengo ganas. A veces por estar viendo tele, ¿verdad? La novela. Más que a las 8 y se extiende el programa porque es el final, doble capítulo. Ay, que me perdone el Señor, ¿verdad? Ay, a las 9 cuando acabe la novela yo me pongo cuentas con el Señor y le oro. ¿Es un deleite para nosotros el camino del Señor? ¿O sentimos un compromiso o un yugo?
¿Qué sentimos nosotros de estar acá en el Señor? ¿Qué sentimos nosotros por servir al Señor? Hermano, vamos el sábado a una vigilia. Amén, hermano, heme aquí estoy. Cuente conmigo. Hermano, necesitamos ir a hacer una visita. Primero yo aquí voy a estar. Heme aquí, mi amado hermano. ¿Qué está haciendo usted? Deleitándose en el Señor. Y usted es cristiano. A veces voy a una iglesia por ahí. ¿Y a cuál iglesia? Una, no, usted no la conoce. ¿Sentimos gozo del Señor nosotros, hermano? ¿O para nosotros es carga este caminar? A veces, hermanos, me pongo a pensar y tengo una como dualidad de pensamiento, le quiero compartir. Usted me ayuda de pronto a aclarar mi duda. Pero hay ocasiones, hermanos, en que este devenir de pensamientos, cuando a veces explicamos aquel versículo que dice: venid delante de Dios con sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, que es vuestro racional culto, y decimos: aquí venimos, hermanos, a este culto con sacrificio vivo. Pero quizás el acercarnos a Dios y el oír de Dios no tiene que ser un sacrificio, tiene que ser una alegría. Sacrificios otros, cuando aguanto hambre, ¿verdad? Porque hago un ayuno, un sacrificio, está bien. Cuando digamos estoy tan enfermo de mis rodillas, pero aún con esfuerzo las doblo para humillarme delante de Dios, un sacrificio. Pero venir aquí a escuchar palabra de Dios, hermanos, ¿cómo siente usted? Sacrificio. Siente dolor, pena. ¿Quién va a predicar? El hermano Andrés. Ay, Señor, si ese siempre duerme. ¿Cómo sentimos nosotros, hermanos, estar acá en la presencia del Señor, estar acá con el Señor, estar aprendiendo de la palabra de Dios? ¿Cómo sentimos? ¿Es una alegría para nosotros o de pronto una carga? Mañana hay acción de gracias, vas a ir. Ay, vayan ustedes. ¿Es gozo? Y la palabra es clave cuando dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Simple. Dele a Dios el lugar que le corresponde. Gócese en Él y sienta delicia en Él. Hay un versículo tan bonito que dice: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Y al sábado, ¿cómo lo llamamos? ¿Qué es el sábado para ustedes, hermanos? ¿Una carga o una delicia? ¿Y usted el sábado cómo llega? A mí me preguntaron una vez. Yo lo veo cansado. Sí, llego cansado, pero gozoso. No hay que quitarlo, el cuerpo se cansa, pero el espíritu se vivifica y llegamos felices. ¿Qué es llegar a la casa un día de trabajo? ¿Y qué es llegar a la casa después de un día sábado? Totalmente diferente, porque usted ha descargado y usted se ha gozado en el Señor, porque usted se deleita a sí mismo en Jehová. Cada actividad, cada reunión, cada concentración donde nos inviten a glorificar el nombre de Dios, a rendirle culto, a pedirle a Él, orar todos juntos, eso es deleitarnos en nuestro Dios, porque lo hacemos con alegría. Y si usted lo practica, doble rodillas y pruebe. Ahí le va a contestar el Señor, porque Dios se agrada de usted. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero hay algo más, sigamos. 3 consejos, ¿verdad? Le iba a dar hoy. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Ahí está la cita. ¿Y usted es cristiano? Gloria a Dios, soy cristiano. ¿Y usted es hijo de Dios? Por la gracia de Dios soy su hijo. ¿Y de dónde es? De la iglesia de Dios. Sabático, a mucha honra. Gloria a Dios por eso, porque guardo su día. No se avergüence, deleítese. Primera de Juan 3:22 nos dice: y cualquier cosa, mire qué bonito, cualquier cosa que pidamos, la vamos a recibir de Él.
en cualquier rogativa suya, ya sea petición por salud, ya sea petición por necesidad, ya sea petición por protección, ya sea petición para auxiliar a algún familiar, cualquier tipo de plegaria que usted encomiende al Señor, Él le va a responder. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Primero, porque guarda sus mandamientos. Y segundo, porque hace las cosas que son agradables delante de Dios. Uno como padre, cuando tiene un hijo obediente y le pide algo, no se lo da con alegría, ¿verdad que sí? Pero si el hijo es rebelde, hermanos, lo piensa 2 veces, ¿verdad? Lo piensa. Mira, papá, quiero que me des. No te has portado bien, hijo. Qué difícil, ¿verdad? A veces con los hijos rebeldes cuesta. Es muy complicado. Y uno como padre poderles dar alguna dádiva es bien difícil. De pronto la comida se le da a todos, el vestuario, el alimento se le da a todos, pero ya los caprichos de los hijos es bien difícil poderlos complacer cuando son contumaces y rebeldes o malcriados inclusive. Pero ¿qué hay de un hijo obediente? ¿Qué hay de un hijo que atiende las disposiciones que usted le da? Usted le da orden, ahí el hijo cumple. Hijo, aquí tiene que venir a las 7, a las 6:30 está en la casa, ¿verdad? Hijo, vamos a orar, ahí está con usted de rodillas. Qué bonito, ¿verdad? Y cuando su hijo se acerca y le dice: Padre, yo quisiera que usted me otorgara esta bendición, ¿cómo no se la va a dar? Con toda alegría se lo da y disposición. Más nuestro Padre Celestial, que hace inclusive, dice, salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre injustos e injustos, no puede atender sus plegarias e inclinarse a usted a escucharle, porque usted guarda sus mandamientos y porque hace las cosas que son agradables delante de Él. Decía David: que Dios te conceda tus peticiones, porque guardas sus mandamientos, porque haces las cosas que son agradables delante de Él. ¿De qué se agrada el Señor? ¿De qué se agrada el Señor, hermanos? ¿De nuestra obediencia? ¿De qué? De la obediencia se agrada el Señor, ¿verdad? Cuando tenemos hijos obedientes que atienden su palabra, ¿no el Señor se agrada de ello? ¿De qué se agrada el Señor, hermanos? Fíjese que, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, verso 16 dice lo siguiente: ¿de qué se agrada el Señor? Y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No se olviden. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Si usted es obediente, hermanos, y pone atención a cada mandato del Padre y a cada enseñanza del Hijo. Por allá dijo el Hijo: ya no los voy a llamar mis siervos. ¿Cómo les iba a llamar? Mis amigos. ¿Por qué les llamaba mis amigos? ¿Por qué les llamó mis amigos a los apóstoles, hermanos? ¿Por qué? Porque ellos hacían lo que Él les había dicho. Eran obedientes y por eso les llamó mis amigos. Y a nosotros el Señor dijo: miren cuál amor los ha dado el Padre, que nos llamó hijos de Dios. ¿Y por qué nos llama a sus hijos? Porque hacemos las cosas que Él dice, y más, le agradamos a Él. ¿Por qué? Porque hacemos el bien, porque al que necesita le damos, porque nos ayudamos mutuamente, y porque sabemos que si hacemos cualquiera de estas cosas a los más pequeños, es como que se lo estemos haciendo a Él. Por ahí dijo el Señor Jesús: tuve hambre, me dices de comer; tuve sed,
me diste de beber. Estuve desnudo en la cárcel, me atendiste. Estuve enfermo. Y uno le pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo, Señor, te vimos así? No nos recordamos haberte visto en esas situaciones, en esos menesteres, en esos problemas, ¿no? Como lo hiciste con uno de estos más pequeños, conmigo lo hiciste. ¿Y qué le quiero decir, hermano? Que realmente el acordarse de los demás, de sus hermanos, el apoyar a sus hermanos y el auxiliarnos los unos a los otros, tiene su retribución, tiene su justa paga, y eso genera en el Señor agrado para usted. ¿De qué se agrada el Señor? De verlo aquí cumpliendo sus ordenanzas. ¿De qué se agrada el Señor? De verlo cuidando su hogar. ¿De qué se agrada el Señor? De verlo cuidando su trabajo, no tomando lo ajeno. ¿De qué se agrada el Señor? De ver cómo respeta a sus hermanos y no los injuria ni habla falso testimonio de ellos. ¿De qué se agrada el Señor? De ver cómo usted respeta a sus padres. ¿De qué se agrada el Señor? De ver cómo usted no tiene otros dioses delante de Él. ¿De qué se agrada el Señor? De ver que usted no hace imágenes para adorar dioses de ningún tipo. ¿De qué se agrada el Señor? Cuando su nombre no lo toma en vano. ¿De qué se agrada el Señor? Cuando lo ve cumpliendo sábado a sábado ese mandato que Él ha dado y que no es gravoso. ¿De qué se agrada el Señor? De verlo a usted ayudando a los demás, de verlo a usted haciendo el bien, de verlo a usted practicando la vida de un verdadero cristiano. Y cuando usted dobla rodillas y pide, ¿qué sucede? El Señor responde. Hemos visto dos aspectos importantes: a un cristiano congraciándose en el Señor, alegrándose en el Señor, deleitándose en el Señor, y a un cristiano viviendo una vida en obediencia, buscando en cada actitud que haga agradarlo a Él en todo momento. Vamos a una más, y quizá lo vamos a considerar en el libro de Salmos nuevamente. Es otro salmo de David. David escribió, bueno, lo habíamos dicho, ¿verdad? ¿Cuántos fueron? Como 78 salmos hizo, ¿verdad? Y solo hemos visto ¿cuántos? 3, ¿verdad? Vamos al tercero ahorita. Vimos el 20, vimos el 37. ¿Y cuánto se aprende en cada salmo, verdad, hermano? El Salmo 145, un salmo muy bonito que hasta alabanza han compuesto. Salmo número 145, hermanos. Versículos 18 y 19, mire qué dice la Escritura. El salmista se inspira y dice lo siguiente: cercano está Jehová, ¿a quiénes? A todos los que le invocan. ¿Por qué? A todos los que le invocan de verdad, no de mentira. ¿Cómo tiene que ser la invocación? Sincera. ¿Cómo tiene que ser la invocación? Con confianza. ¿Cómo tiene que ser la invocación? Con convicción. Seguridad, dice mi hermano. ¿Cómo dice allí, hermano? Cercano está Jehová, ¿a quién? A los que le invocan, pero ¿cómo? ¿Cómo le va, hermanos, a escuchar el Señor a alguien que invoca con hipocresía, a alguien que invoca con el corazón, a alguien que invoca pero en realidad no le ha conocido a Él? Por allá habían unos 7 muchachos, hijos de un tal Exeba, ¿verdad? Que era sacerdote, y fueron a querer quitarle un demonio a uno, ¿verdad? Y le dijeron: aquí te conjuramos en el nombre de Dios, aquel que está predicando Pablo, que te salgas de ese muchacho. ¿Qué le dijo el demonio a esos 7 muchachos? Ay, decía Dios, yo lo conozco bien, claro. Y no dice la Escritura que los demonios lo conocen y ¿qué? Y tiemblan. Sí, a Dios lo conozco, dijo. Y yo sé quién es Pablo. ¿Y ustedes? Yo le pido a mi Dios para que me conteste. Hasta con arrogancia algunos lo hablan. ¿Qué le va a andar contestando? Tal vez el Dios de este siglo le va a contestar a ellos. Pero Dios lo que necesita es que usted llegue ¿cómo? De veras, de corazón, sincero, reconociendo que Él en realidad es
Dios. Y el otro versículo lo aclara. Vamos al siguiente, el 19. ¿Cómo dice el 19? Cumplirá el deseo de quienes. Y para temerle hay que conocerle. Y para conocerle hay que interesarse en él. Porque la fe viene por el oír. Y el oír porque hay palabra de Dios. Entonces necesario es que para que el Señor conceda los deseos de nuestro corazón, que usted se interese más en Él, que usted quiera conocerlo más a Él y sobre todo que usted le tema. Porque el principio de la sabiduría, dijo el proverbista, es ese temor reverente que nos hace entender que Él es el que manda. Ese temor reverente que nos hace entender que no puedo cuestionarle nada. Ese temor reverente que me hace entender que Él es el que dispone y yo solo soy su criatura y su instrumento. Ese es el temor que me permite o que le permite al Señor atender nuestras plegarias. No es porque yo diga, don fulano o el ministro fulano, peor. No, el siervo que se humilla, el siervo que teme, el siervo que le adora de corazón, ahí está el Señor para auxiliarle y atender sus plegarias. Decía David en un principio, que te oiga el Señor el día del conflicto, que te defienda el nombre del Dios de Jacob, que te envíe ayuda desde el santuario y que desde Sión te sostenga, que haga memoria de todas tus ofrendas y reduzca ceniza tu holocausto, que te dé conforme a tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos por tu salud y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios y que cumpla tus peticiones. ¿Por qué? Porque usted se deleita en Jehová, porque usted le obedece y hace que son las cosas que son agradables delante de Él, y porque usted tiene temor reverente por nuestro Dios. Alguien me decía, y pues sí, pero entonces le puedo pedir cualquier cosa y Él me la da. Ay, que cuando usted se deleite en el Señor no va a pensar cosas malas. Cuando usted le obedece al Señor no va a estar pensando en cosas materiales, y cuando busca agradarle no va a pensar en cosas superfluas, en cosas triviales. Su mente no va a estar ahí, porque entre más cerca usted va a estar de Dios, todo lo que pida va a estar asociado a esa convivencia con el Señor. Por eso no tengo temor de decirlo, pida lo que quiera, pero con estas 3 características, porque estaré seguro que el Señor le va a conceder aquello que vaya de conformidad a lo que Él quiera, porque usted está cerca de Él. Creo que ya varias veces hemos escuchado, hermanos, aquel ejemplo que siempre han puesto de un hermanito que le pedía al Señor por un pickup. Ya lo ha escuchado usted eso, ¿verdad? Señor, quiero un pickup. Me da lástima a los hermanitos, todos los que caminan. Dame, Señor, ese carrito para llevarlo. Y compra el carrito el hermano y nunca lo subió. No, me van a arruinar y después ¿quién me paga los amortiguadores?, decía él. Sí, nunca subió a los hermanos. Cuando uno está cerca de Dios, cuando uno es obediente, cuando uno busca agradar a Dios y cuando uno tiene temor de Dios, lo que pide lo va a cumplir, porque sabe que la Escritura dice: paga tus votos a Jehová, y sabe que va a atender. Y cuando lo haga, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con tristeza? Con alegría. Me da raya, hermano, sí, pero límpiese los zapatos, va, porque me va a ensuciar la alfombra. Ay, Señor, qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Mire, por haber venido a dejarlo usted tamaño rayón ahí en el palo, ¿verdad? Y hoy, ¿quién me va a pagar este rayón? Como que quizás estamos un poquito lejos de lo que el Señor quiere. Y qué bonito es cuando usted está cerca de Dios, porque Dios siempre lo escucha. Quiero cerrar con un último ejemplo, hermano. Juan, capítulo 11.
en uno de los actos, milagros más maravillosos que podemos encontrar, hermanos, en la vida de Jesús, por el testimonio que han dado los evangelistas. Fueron unos por vista, ¿verdad? Y otros porque tuvieron contacto con aquellos que vieron. Y este evangelista Juan, que vivió de primera mano muchos hechos del Señor Jesús, en el capítulo 11, declara unas palabras que el Hijo de Dios dijo cuando estaba frente a la tumba de su amigo Lázaro, que tenía 4 días de muerto. Y en el verso 41 del capítulo 11 de Juan dice: quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, ¿qué dijo? Padre, gracias te doy. ¿Por qué? Por haberme oído. ¿No es lindo esto, hermanos? ¿No es lindo que usted clame y que el Señor le escuche? Eso es bello. ¿Alguna vez se han acercado a usted y le han dicho: hermano, ore por mí? Es que a usted el Señor le escucha. Le dicen a uno, ¿verdad? A usted el Señor le escucha. Ore por mí, hermano. Y uno se siente, no orgulloso, ¿verdad?, sino da la gloria al Señor, porque sabe que de Él viene todo. Hay hermano que le dice: hermano, únjame, porque yo he sentido que cuando usted unge, todos se sanan. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Cómo es la comunión que tiene ese hermano, verdad? ¿Cómo es la comunión que tiene el hermano? Pero esa comunión la debemos de tener todos, porque la obligación es para toda la iglesia. ¿Quién se tiene que deleitar en el Señor? Toda la iglesia. ¿Quién tiene que obedecer al Señor? Toda la iglesia. ¿Quién tiene que agradar a Dios? Toda la iglesia. ¿Quién tiene que temer a Dios? Todos nosotros. Y Jesús dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Dice el 42. Y ese es tan lindo. Como dice el Señor Jesús, hermano: yo sé que siempre me escuchas, pero yo lo dije por causa de la multitud, para que crean que me has enviado. ¿A usted ha dicho alguna vez así, hermano? Yo sé, Señor, que siempre me escuchas. Si hasta el momento no lo ha dicho, lo invito a acercarse más a Dios, a tener esa fe viva, a tener esa simiente en Él. Confíe plenamente en Él, porque Él va a responder. Solo una última cosa: ¿cómo responde Él? Y aquí termino. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué más dice, hermanos? Ahí está. Él, hay un requisito más: algo conforme a su voluntad. Por eso es que el Señor, si usted pide para algo malo, nunca le va a conceder. Por allá una hermana le dijo al pastor: ay, hermano, yo tanto que he orado para que se muera mi esposo y no se ha muerto. Ya no lo aguantaba, era bien tremendo el hombre, ¿verdad? Quizá bolo, no sé. No se ha muerto. No, como dice ahí, conforme a su... No, hermano, hay cosas que no. Claro, ¿verdad? Una persona que ora así no puede estar tan cerca de Dios, porque esa mente es muy carnal. Dice el 15: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le demandamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hubiésemos hecho. ¿Por qué? Porque se deleita en Él. ¿Por qué? Porque le obedece. ¿Por qué? Porque busca agradarle. ¿Por qué? Porque le teme. ¿Por qué? Porque lo hace sabiendo que es su voluntad. Ahí Dios se agrada. ¿Qué fue lo que el Señor ha hecho en sus vidas? ¿Cómo el Señor los ha bendecido? Pero claro, un poquito de cercanía, un poquito de agradarle, un poquito de obediencia, un poquito de temerle. Y el Señor abre su oído
y escucha. Que Dios nos bendiga. Paz a vosotros, hermanos.